Buenas, en esta ocasión les voy a presentar un problema para calcular la potencia de un agitador. El problema dice que un jugo de fruta concentrado con una viscosidad de 0.03 pascal por segundo y una densidad de 1100 kilogramos por metro cúbico se agita en un sistema que contiene un impulsor de turbina. El impulsor tiene un disco de 6 palas. El diámetro del tanque es de 1.8 metros. La altura del líquido en el tanque es la misma que el diámetro del tanque. El diámetro del impulsor es de 0.5 metros. El ancho de la pala es de 0.1 metros y el tanque cuenta con 4 deflectores, cada uno con un ancho de 0.15 metros. Entonces, si la turbina funciona a 100 revoluciones por minuto, se pide determinar la potencia requerida para este agitador. En primer lugar, tenemos el diagrama de apoyo, como el que se observa acá, donde se tiene el tanque agitado con el agitador, los deflectores y pues las dimensiones que corresponden a cada variable. En el lado izquierdo pues tenemos la altura, tenemos el espacio entre el fondo del tanque y el agitador, tenemos el diámetro del tanque lógicamente, ya en cuanto al agitador está el diámetro del agitador, la longitud, la longitud de la pala, el ancho de la pala y los deflectores que contiene el agitador. Entonces, en este caso, las características del agitador en el enunciado nos dicen que es un tipo turbina de 6 palas, el diámetro del tanque de 1.8 metros, la altura del líquido de 1.8 metros, que es la misma del diámetro del tanque, el diámetro del impulsor de 0.5 metros, el ancho de la pala de 0.1 metros y 4 deflectores de 0.15 metros cada uno, funcionando el agitador a 100 revoluciones por minuto. Y en cuanto al fluido, tenemos un jugo de fruta con una densidad de 1100 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 0.03 pascal por segundo. Aquí se presentan las relaciones geométricas típicas en sistemas de agitación que se encuentran en la literatura, donde se relacionan las medidas específicas del sistema de agitación que son más comunes, como por ejemplo el diámetro del agitador con el diámetro del tanque, el ancho de la pala contra el diámetro del agitador, la altura del líquido contra el diámetro del tanque, el ancho del deflector contra el diámetro del tanque. Y eso tiene unos valores pues que se encuentran en unos rangos que son los más usuales. En este caso, para el problema que tenemos de acuerdo con el enunciado, tenemos que la altura del líquido contra el diámetro del tanque es la misma, entonces aquí la relación es 1. El diámetro del agitador contra el diámetro del tanque nos equivale a 0.27 y de acuerdo con la literatura pues el rango está entre 0.3 a 0.5. El ancho del deflector contra el diámetro del tanque, que es de esta relación nos da 0.083 que equivale a un doceavo, como la que reportan en la literatura. Y el ancho de pala contra el diámetro del agitador, que es 0.2 o lo que equivale a un quinto también, como observamos ahí en la tabla. Entonces vemos que aquí con estas relaciones del tanque agitado tenemos las proporciones muy similares a las que reporta la literatura. Ya una vez identificadas las relaciones, los parámetros para el tanque agitado, se procede a calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds para un tanque agitado está definido por el diámetro del agitador al cuadrado, por el número de revoluciones del agitador, por la densidad del fluido que se está agitando, dividido entre la viscosidad del fluido. Aquí reemplazando los datos tenemos que el diámetro del agitador es 0.5 metros elevado al cuadrado. El agitador funciona a 100 revoluciones por minuto y la densidad del fluido es 1100 kilogramos por metro cúbico. Y pues tenemos el factor de conversión de que un minuto son 60 segundos para tener las revoluciones por segundo, dividido entre 0.03 pascal por segundo, que equivale a kilogramos sobre metro por segundo, que es la viscosidad. Este número es un número dimensional y aquí nos resulta que el número de Reynolds para este sistema es de 1.52 por 10 a la 4 adimensional.
como en este caso el número de Reynolds nos da mayor a 10.000, tenemos un flujo turbulento. Una vez calculado el número de Reynolds, procedemos a verificar en el diagrama de correlaciones de potencia para impulsores y deflectores, que también se encuentra en la literatura. En este se da la gráfica, el número de potencia en función del número de Reynolds, como se observa. En este gráfico está escrito para las 6 curvas, cada una está escrita para un tipo de sistema de agitación con unas características particulares. Entonces, para el problema que estamos solucionando, tenemos que es una turbina de 6 palas planas con disco, donde la relación entre el diámetro del agitador y el ancho de pala es 5, que tiene 4 deflectores, con una relación entre el diámetro del tanque y el ancho del deflector de 12. Entonces, de acuerdo con las características que tenemos en nuestro sistema de agitación, la curva que nos correspondía en este diagrama de correlaciones de potencia sería la curva 1. Procedemos a ubicar en el eje horizontal el número de Reynolds que calculamos previamente, 1.52 por 10 a la 4 nos daría sobre donde está la línea roja. Y llevamos este número de Reynolds hasta la curva que es la que tenemos, que es la curva 1, que corresponde con nuestro sistema de agitación. Y de aquí nos desplazamos hacia el lado izquierdo para leer el número de potencia, que en este caso, como se observa, nos corresponde que el número de potencia es igual a 5. Este es un número adimensional. Una vez calculado el número de potencia, el cual está definido como la potencia del sistema de agitación, dividido entre la densidad de fluido, las revoluciones del sistema al cubo y el diámetro del agitador elevado a la 5. Como ya habíamos calculado previamente el número de potencia, aquí lo que se hace es despejar la potencia, que es la que nos piden calcular. En este caso, pues la potencia va a ser igual al producto del número de potencia por el denominador que teníamos de la expresión anterior. Reemplazando los datos, entonces tenemos que el número de potencia es igual a 5, que es adimensional, la densidad del fluido 1100 kilogramos por metro cúbico, las revoluciones de las 100 revoluciones por minuto, pues corresponde a 1.67 revoluciones por segundo, esto elevado al cubo, y el diámetro del agitador elevado a la 5, para un resultado de una potencia de 796.19 vatios, o lo que corresponde a 1.07 HP. Este sería pues la respuesta a lo que nos están solicitando en el problema. La potencia requerida para agitar el jugo de fruta con las características de densidad y viscosidad enunciadas debe ser de 1.07 HP. Bueno, aquí voy a hacer este análisis dimensional para que quede un poco más claro en cuanto al número de Reynolds. Entonces tenemos que el número de Reynolds en un sistema de agitación es el diámetro del agitador al cuadrado, que esto iría en metros cuadrados. Las revoluciones del sistema de agitación, que sería esto en segundos a la -1 o 1 sobre segundo, y la densidad del fluido, que es kilogramos por metro cúbico, dividido en la viscosidad en unidades del sistema internacional, sería kilogramos sobre metro por segundo. Aquí, como observamos ya la parte derecha, esto equivaldría al denominador invertirlo para pasar todo a multiplicar. Y aquí tenemos que este metro cuadrado con el metro de la densidad nos da metro cúbico, que se cancelaría con el metro cúbico de la densidad. El kilogramo de la densidad nos cancelaría con el kilogramo de la viscosidad. Y estos segundos de las revoluciones por segundo pues se cancelarían con los segundos de la viscosidad, y esto nos daría un número adimensional. En cuanto al número de potencia, tenemos que la potencia está definida en julio sobre segundo en sistema internacional, la densidad en las mismas unidades de kilogramos por metro cúbico. Aquí las revoluciones están revoluciones al cubo, o sea que nos quedaría 1 sobre segundo al cubo. Y el diámetro de agitador está elevado a la 5, serían metros a la 5. Entonces estos metros a la 5 dividido entre el metro cúbico de la densidad nos quedaría metros cuadrados. Y lo que hacemos es este 1 sobre segundo cúbico
Entonces lo podemos descomponer en 1/segundo cuadrado por 1/segundo para dejar las unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado que equivalen a julio sobre kilogramo. Y ya entonces tenemos nuestras unidades correspondientes, equivalentes, donde pues este kilogramo se cancela con kilogramo, los segundos también y los julios, lo cual también nos resulta en un número adimensional. Bueno, espero que este problema sea de utilidad para todos. Hasta pronto.